Luego, importante noticia con el tema de los conciertos del Real Madrid, sobre todo como recordatorio. Pues esto lo sacó Antonio Guijarro hace ya un tiempo y como se ha quedado todo muy en silencio lo vamos a recordar. Pero dejadme también que os recuerde que en este vídeo vamos a hablar de la lesión de Lamine Yamal, que efectivamente es peor de lo que decían, que efectivamente se cometió una imprudencia porque el jugador se lesiona en el minuto 15 y no se le sustituye hasta el minuto 70 y tantos. Y luego, sobre todo, el tema del comunicado durísimo de muchos socios del Barcelona con el tema del acuerdo de Nike, que lo puede echar todo para atrás y entonces sí que tendrán ahí las manos absolutamente pilladas. Pero bueno, vamos a escuchar esto de Guijarro para que todo el mundo recuerde exactamente cómo está el tema de los conciertos del Bernabéu. Vamos a ello. Pero antes me van a permitir un comentario a colación del último vídeo. El próximo domingo, día 24, será la asamblea ordinaria y extraordinaria del Real Madrid. Una asamblea presencial, público culé, que le da completamente igual. Afortunadamente, la porta, por lo tanto, y telemáticas. A lo que voy, y hablando del Real Madrid, Florentino Pérez, en su discurso, me imagino, que pondrá en su sitio todos esos bulos y mentiras sobre el estadio que han circulado en los últimos tiempos, aparte que no son de dar pocos, alguna que otra primicia, novedades, etcétera, etcétera. Ya hemos comentado de lo que puede hablar el máximo mandatario del Madrid con Ramón Álvarez de Mon. Con Ramón Álvarez de Mon lo hemos hablado en los últimos vídeos varias veces. Pero hay algo que es fundamental. Y tengo información sobre lo que les voy a comentar. Para que vean cómo es Florentino Pérez y consciente de los problemas que tienen con la insonorización, han contratado a una empresa que les va a dejar el estadio prácticamente insonorizado. Y digo bien, prácticamente insonorizado. Lo van a conseguir. El ruido será muy poco en comparación de lo que se estaba escuchando hasta ahora. Y volverán a tener conciertos y todos los eventos previstos. Les cuento. Les leo. Pero antes me van a permitir una noticia de última hora. Es de alcance. Pep Guardiola. Florentino Pérez encontró la solución. Ha encargado un proyecto de insonorización del Santiago Bernabéu a una de las mejores empresas para llevarlo a cabo. La empresa se llama Arup. El proyecto está en una fase inicial, aunque el Real Madrid quiere solucionar cuanto antes el problema y el objetivo es que esté solucionado para la primavera de 2025 y que durante el mes de junio puedan ya celebrarse conciertos. De hecho, las dos actuaciones de Aitana previstas para el 28 y 29 de diciembre fueron propuestas para los días 27 y 28 de junio. Para esas fechas se espera colocar también los otros conciertos pospuestos de Lola Índigo y de otros cantantes. Bueno, pues ahí estaba el recordatorio, ¿vale? Para todos aquellos que habéis ido preguntando ahora, oye, ¿qué pasa con los conciertos? Al final ha habido alguna novedad, aparte de posponerlos y tal. Bueno, efectivamente el Madrid anda detrás de insonorizar lógicamente el estadio, pero que luego esto al final se pueda conseguir, también os digo que es difícil, no nos hagamos historias mentales, no queremos ser como el FC Barcelona, que se ilusionan prácticamente con cualquier cosa y luego se llevan los bofetones que se llevan precisamente por no querer escuchar la realidad y sobre todo una realidad que a veces es, lógicamente, implacable, sobre todo con este tipo de cosas que pasan, ¿vale? Así que bueno, de momento, como digo, buena pinta el tema de los conciertos, obviamente que ojalá se puedan reanudar, pero sobre todo y por encima de todo recordad que tampoco es como para volverse locos, ¿vale? Que no es en definitiva una situación en la que tengas que salir corriendo. Bueno, vamos con el tema de la lesión de Lamine Yamal, importantísimo porque dice Lamine se lesionó, como veis aquí, en el minuto 18 en el Barça Leganés y no fue sustituido hasta el 75, importantísimo, ¿vale? La negligencia del Barcelona con la lesión de tobillo
tobillo de Lamine señala a Flick, que evidentemente sea el culpable de todo. La lesión de Lamine Yamal coincide con el peor momento posible para el Barça, y no solo eso, su baja levanta dudas sobre por qué el cuerpo técnico de Hansi Flick dejó al futbolista jugar casi una hora más contra el Leganés, a pesar de estar lesionado desde el minuto 18 del encuentro. Con el 0-1 en contra y muchas urgencias por voltear la complicada situación en la Liga, el Barça priorizó el tratar de remontar contra el Leganés en casa, a conservar a su mejor futbolista y proteger su salud. El resultado final es que Lamine Yamal estará un mes en el dique seco, si no más, ¿vale? Porque hablaban de 7 u 8 semanas. Acorde a su talento en la reforma de la escala salarial, que también tenía ahí por en medio la renovación. No es un esguince al uso, eso es una lesión mucho más puntual. Esta es una rotura leve de la membrana que une la tibia con el peroné, que se conoce como sindesmosis. El pronóstico es mucho más incierto y de más difícil manejo, decían en el larguero. El traumatólogo también advirtió que esta es la segunda lesión que tiene en la misma estructura y en menos de un mes, y que esta estructura es mucho más delicada que el tobillo. El pasado mes de octubre el Barça forzó el descanso de Lamine Yamal con la selección española después de que el club mostrase su malestar por la excesiva cantidad de minutos. Completamente de acuerdo, aquí pues es exactamente lo mismo que hubiera hecho el Real Madrid, o sea que es bastante lógico y normal pensar que las cosas tienen que ir por ahí, por el tema de los clubes y de las selecciones es tremendo. Ya en noviembre Lamine Yamal sufriría con el Barça su primera lesión en su tobillo derecho, zona maltrecha donde vuelve a padecer dolor. Desde entonces el Barça se le han apagado las luces en la Liga. La joven estrella culé no jugó en la derrota contra la Real Sociedad ni contra el Celta en el empate cosechado en Vigo, mientras que fue suplente contra Las Palmas. Dice: demasiados minutos para su edad, la falta del extremo internacional con España, clave en la Eurocopa y futbolista más desequilibrante para los de Flick, provoca un terremoto en el ataque culé tan necesitado de efectividad y dinamita tras perder toda la ventaja que tenía en la Liga. A pesar de tener 17 años, la importancia de Lamine en el sistema ofensivo de Hansi Flick es total y absoluta. De hecho, Lamine Yamal es el séptimo futbolista con más minutos de la plantilla. Bueno, todo este tipo de cosas que ya estuvimos comentando, la importancia que tiene Lamine, que lógicamente ahora se van a quedar frenadas en seco, porque al final el progreso del jugador pues va a quedar condicionado por el tema de una lesión, o mejor dicho, por la gestión de una lesión que en definitiva se gestionó de bastante mala manera y que pudo haber agravado efectivamente lo que pudiera haber sido una lesión de 2-3 semanas. Al final se ha convertido en 7-8 porque hay ya una rotura, no es un esguince normal y corriente. Y vamos ya sí con el tema de la asamblea del FC Barcelona, que es ahora mismo lo que más preocupa dentro de la entidad blaugrana, porque como vais a ver aquí ahora mismo, como os he comentado, este comunicado efectivamente de los colectivos de socios del Barça contra Laporta por la asamblea del contrato de Nike aseguran que con asamblea telemática y sin proporcionar información a los compromisarios está vulnerando varios derechos fundamentales del socio y propietarios del club, y todo esto viene al hilo de este artículo del Confidencial que dice aquí: los socios del Barça denuncian la falta de transparencia del contrato con Nike. 9 grupos de opinión piden que al Barça que los socios no voten a ciegas el acuerdo con Nike en la asamblea de socios compromisarios y que esta no sea telemática. Joan Laporta pide los grupos de opinión y la oposición a Joan Laporta piden la suspensión de la asamblea de socios compromisarios extraordinaria telemática de este sábado. Los 9 colectivos defienden que en los 4.451 socios compromisarios convocados no pueden compartir ni las líneas maestras ni los pormenores por un acuerdo de confidencialidad, dice el club, ¿vale? Dice: no pueden votar un contrato tan importante sin conocer los detalles económicos. Claro, pues como que realmente tiene que tener no mordidas me refiero, sino que tiene que tener una serie de concesiones a Nike que probablemente vamos a flipar cuando nos vayamos enterando poco a poco, porque al final esto se va a saber, no tengáis duda. Dice: los distintos colectivos vuelven a señalar la falta de transparencia de la junta directiva liderada por Laporta, el uso incorrecto de la asamblea, y denuncian que sea telemática de nuevo. Por encima de todas sus reclamaciones destaca el oscurantismo a la hora de desgranar los números de una operación que unirá al Barça con el gigante norteamericano hasta 2038. Desde el diario Ara afirman que el comisionista de la operación pidió una comisión de 50 millones de euros, lo que hace lógicamente sospechar muchísimo. Dice: una serie de colectivos contempla la posibilidad de celebrar una asamblea a distancia cuando se traten puntos que garanticen o permitan garantizar el funcionamiento ordinario de la entidad, y a tal efecto los puntos propuestos no guardan relación o no tienen objeto por
objeto garantizar el funcionamiento del día a día del club, sino que es algo completamente extraordinario. No es la primera vez que estos grupos y otros socios manifiestan su enfado por el funcionamiento de las asambleas del Barça. Ya en la última, los citados colectivos denunciaron que la asamblea fuera telemática, cuando Laporta había prometido volver a la senda de la presencialidad o a un formato híbrido. Así que ahí lo tenéis. Lo cierto es que, sin saber todavía lo que van a votar, sin saber lo que se está conjugando por aquí, dejadme que os diga que cuando vayamos sabiendo lo que ha concedido el Barça a Nike, más allá de cacarear lo que van a conseguir ellos, dejadme que os diga que vamos probablemente a flipar, y dejadme que os diga que seguramente se lo van a tumbar, se lo van a echar para atrás y probablemente van a tener un problema más serio al que hacer frente, porque estarán votando algo sobre lo que los socios no tienen control de ningún tipo. Así que preparaos, porque se va a venir una guerra civil con el tema del contrato de Nike que flipas.